como parte de la comisión de celebraciones. Y ayer ha sido el día central. Así que hemos terminado tarde y cansados y no he podido revisar el correo. Mañana terminamos la semana de actividades, pues una semana de actividades. Y ya bueno, a partir del lunes me pondré a revisar, a corregir sus prácticas para poder enviarlas también, ¿ya? No he hecho nada la semana pasada ni esta semana. La semana pasada ha sido de preparación, de organización y esta semana de realización. Mañana acabamos. Hoy día todavía hay actividades más tarde. A ver, entonces vamos a trabajar. A ver, Profesor, sí, escucho. buenos días. Hay un comentario que quería hacerle acerca de la asistencia que aparece en ORCE. Ahí sale que algunos alumnos tienen entre 30% de asistencia y no saben por qué si han estado asistiendo. Ya, pero es eso es verificable, ¿no? O sea, yo les puedo decir qué día no han respondido a la llamada de asistencia, pues. Sí, ya. O sea, acá yo tengo en el ORCE, tengo todo el cuadro el consolidado, ¿no? De asistencia. A ver, vamos a ver, por ejemplo, con histórico de asistencia, aquí está. Sociología. Eh, ahí está el 15. Claro, por ejemplo, el 15 todos tienen cero, pero no debería marcar cero, debería marcar asistencia, ¿no? Exacto, profesor. Claro, pero ese ya es un asunto del sistema. Si me da una opción, puedo poner asistencia a todos. Ahí, por ejemplo, no hay que contar eso. Para el 22, claro, el 22 también aparece cero, pero ¿por qué? Si hicimos clase normal. Claro, aquí está mal, ¿no? Porque está apareciendo cero el 22, está apareciendo cero el 6 de mayo y el 13 de mayo. Y pues no, nunca me voy a tomar asistencia y no enviarlo, ¿no? Ese es un tema ese es un tema del, del sistema. No, yo me percato de poner mm, de poner el título de la clase, de poner la asistencia, marcar la asistencia y cerrar, y siempre me sale correcta, salió cerrado, marcado correctamente, etcétera. Si tienes razón, está, en más no hay clase, solamente hay, como si hubiéramos hecho una sola clase a lo largo de todo el curso, ¿no? O sea, saco una muestra. Profesor, usted al inicio de la clase toma asistencia, pero después, al momento de salir, también toma de nuevo. O sea, usted la No, cierra. no, yo tomo asistencia al inicio, mira, aquí en Orce vamos a entrar, registrar asistencia, ¿ya? A ver, nos sale un cuadro donde dice tema de clase, registrar tema y asistencia, aquí se marca si están o no están, y luego registras, dice registrar asistencia, presionas eso. Y al final de la clase hay otro botón donde dice marcar la hora de salida, o sea, a la hora que termina la clase marcas ahí para que marque pues la salida y ahí ya se cierra, ¿no? Ahí ya no puedes hacer ningún cambio. Y bueno, pues no es mi primer año, no es mi primera vez dictando, así que voy a hacer la consulta, déjame hacer la consulta, ¿no? Si, ¿cómo voy a repararlos? Y ahora, manualmente yo no tengo la asistencia, solo tengo asistencia manual del día, del, la primera clase. De ese día tengo asistencia.
manual. Las otras no he tomado asistencia manual porque todo ha sido con la máquina. Por ejemplo, el primer día de clase, o sea, sin contar el feriado, la semana siguiente no estuvo Darlene Romero, no estuvo John Valdivia, nadie más. Son los dos únicos que no han respondido a asistencia. Ahora la tercera clase no lo tengo, ¿no? Ya no hice asistencia, asistencia manual. 4. Ya Luis, no te preocupes, yo me comunico con ¿cómo se llama la oficina que ve estas cosas? Orce. Orce, ¿no? Para decirles qué es lo que ha sucedido. ¿Ya? Voy a revisar. Ok, profesor. Listo. Bueno, son 8:11, ya debería tomar asistencia, pero yo veo que, ¿cómo estamos? A ver, 26 y somos 30 de 25, faltan 5 compañeros. Bueno, vamos a ir avanzando. Vamos a entrar, vamos a hacer al revés, ¿ya? Primero vamos a hacer la clase y luego vamos a conversar sobre la tarea que les dejé, ¿ya? ¿Les parece? Mm, Toda vez que la clase de hoy, a ver, entonces voy a hacer la grabación yo mismo porque a veces no me envían, también tengo que estar reclamando sociología. Recording stopped. Recording in progress. Bueno, entonces vamos a empezar con la clase. Dejamos la semana pasada un poco insistiendo en el contexto de las revoluciones. El curso de sociología siempre parte de ahí, porque a partir de ahí se marca una etapa de del nuevo tiempo, ¿no? Como leímos en la lectura de Anthony Giddens. A propósito, me han comunicado que el examen parcial va a ser presencial. No sé si a ustedes también se han hecho llegar ese comunicado, ¿no? Entonces, bueno, en todo caso, falta todavía, ya veremos. Ese contexto es de inicio y es importante reconocer, como decía el autor, que se van a llevar a cabo revoluciones importantes. No olviden que estas revoluciones son prácticamente de dos tipos que definen las estructuras de toda sociedad. ¿Cuáles son esos dos tipos? Las revoluciones económicas y las revoluciones políticas. Ya, no olvidaré eso por si les pregunto. ¿Por qué, profe? No la religiosa, la cultural, la social, etcétera, porque todas esas van a depender de estas dos estructuras, de estas dos bases. Es más, para el marxismo, que es una escuela que tenemos que dominarlo como sociología, no como filosofía, ¿no? Lo vamos acá a revisar porque el marxismo tiene esa característica, ¿no? ¿Por qué tiene esa característica? Pregunta de examen. ¿Por qué? Porque la sociología es un desprendimiento de la filosofía, les había dicho. Y hay dos claras escuelas de pensamiento sociológicas que demuestran
que eran corrientes filosóficas y luego se convirtieron, digamos, en sociológicas. Una de ellas es el positivismo, que también se estudia en la filosofía, y luego la segunda es el marxismo, que también se estudia en la filosofía y en la sociología, ¿no? Entonces el marxismo es una escuela que plantea, no olvidar esto, que todas las estructuras de las sociedades se basan en última instancia en en su aspecto económico, ¿no? Marx va a decir claramente que lo económico en una sociedad lo determina todo. Esa es la estructura de base. Luego va a venir la superestructura, ¿no? Recuerdan a Marx, estructura abajo y superestructura arriba. En la superestructura va a estar lo político, lo social, lo cultural, lo ideológico, religioso, etc. Entonces, el marxismo sostiene que cuando se mueve la parte económica, se mueve la parte de estructura económica, se mueve la superestructura, todos los demás elementos. Un ejemplo muy sencillo, casi caricaturesco, es que si tú eres pobre, estamos hablando de economía, tu tipo de pensamiento es diferente. Pues tienes de repente ideas, por ejemplo, supersticiosas, ¿no? Pues tienes pobre en todo sentido, pues no tienes educación, en fin, no tienes éticas, etcétera, ¿no? Eh, pero si de pronto te sacas la tinca y puedes pagarte una universidad, comprarte un departamento en Miraflores, etcétera, etcétera, viajar por el mundo, entonces adquieres más conocimiento, más experiencia, entonces tu forma de ver el mundo cambia, ¿no? Cambia. Entonces es un ejemplo de lo que quiere decir Marx, que la economía lo determina todo. Por eso para él es importante cambiar la economía, es decir, hacer que los pobres también tengan acceso a la riqueza, se distribuya mejor la riqueza, se terminen las desigualdades económicas, la explotación, para que estas personas tengan más desarrollo en todo lo demás, en lo político, en lo social, en lo cultural, o sea, lo económico te mueve, ¿no? Lo social te mueve, lo ideológico te mueve, lo político, lo religioso también, ¿no? Entonces ya no estás pensando que la Virgencita te va a hacer ingresar a la universidad, sino ya sabes que depende de ti, por ejemplo, te haces más materialista, que es el planteamiento del marxismo, también del positivismo, ¿ok? Entonces, las revoluciones por las cuales hemos empezado a revisar, que transforman el mundo y desarrollan este mundo moderno. Para la sociología es el mundo moderno, para la historia es contemporáneo, ¿no? La modernidad está atrás. Para la sociología, este es el mundo moderno y además hay un proyecto de modernidad basado en las ideas del positivismo, basado en la industrialización, basado en las revoluciones políticas, en las ideas de la ilustración. Por ejemplo, el lema, no se olviden, el lema, escriba usted cuál es el lema fundamental de las ideas ilustradas. Ustedes dirán, profe, facilita, son tres, son igualdad, ¿no? A ver, igualdad, solidaridad, pero nos falta una. A ver, fraternidad, igualdad, fraternidad, está faltando una. A ver, por favor, muchachos, googleenlo ahí, fáciles. Igualdad. Sí, alguien quería ayudarnos. Libertad. No es bienestar. No, Ya. libertad. Libertad, claro, por supuesto. Aquí justamente en la imagen de Lacroix, esta pintura emblemática de la Revolución Francesa, nos está narrando fundamentalmente el logro de la libertad, ¿no? Y están participando todos, mujeres, por ejemplo, que significa la inclusión de las mujeres. Estas revoluciones políticas inician el empoderamiento de la mujer, que va a demorar pues 2 siglos y aún seguimos discutiendo estas
la posibilidad de una igualdad de la mujer, ¿no? Lo que llamamos los temas de género. Seguimos peleando con eso, ¿no? Claro que anteriormente pues era terrible. Mire, la Revolución Francesa está en los años 1700, finales de los 1700, y en el Perú la mujer está adquiriendo voto en el 1960 y tantos, ¿no? O sea, casi 200 años después de que esto se planteara en las ideas de la Ilustración. Claro que muchos planteamientos de la Ilustración no se realizaron inmediatamente después de la Revolución, no se pusieron en práctica. Quedaron en papel muchas cosas. La mujer peleó en la Revolución, pero cuando ya tomaron el poder, el control, pues no hicieron realidad lo que decía muchas cosas de empoderamiento de la mujer. Y la mujer siguió peleando sus posibilidades de derecho desde ese tiempo hasta ahora. Por eso se va a hablar del feminismo y de las olas feministas, ¿no? Van a haber, bueno, eso lo veremos cuando hablemos de género, van a haber pues 3, 4 olas de reclamo de la mujer, ¿no? Hasta nuestros días. Dentro de esto, de las relaciones de género, va a aparecer en el siglo XX recién, ¿no? Casi 200 años después de las ideas ilustradas, también un tema novedoso, ¿no? Que no está considerado dentro de las ideas libertarias de la Ilustración, que es la aceptación, la inclusión y la igualdad de derechos de ah, de las otras variantes de la sexualidad, de las otras identidades de género, ¿no? Estamos hablando básicamente del homosexualismo, pero no es el único, ¿no? Hay transexuales, en fin, ¿no? Es el movimiento que vamos a conocer como LGTBI, ¿no? Y más letras todavía. Que también lo veremos cuando hablemos de género en caso peruano o latinoamericano. Ya, entonces no olvidar que estas son importantes, estas revoluciones políticas. Algunos consideran que lo político y lo económico son la base. Como les digo, para el marxismo, solo la economía. La política está dependiendo de la economía. Por eso es que hubo en el siglo XX una gran cantidad de seguidores de las ideas de Marx, porque le dieron la razón a Marx. Y sus críticos le decían que ese era un determinismo económico, no se olviden esta palabrita. Ya son tildados de deterministas económicos, ¿no? Es un aspecto un poco despectivo de decirles a los marxistas que son dogmáticos también, ¿no? Que son también cerrados en sus ideas y creen que todo depende de la economía. Y va a aparecer Max Weber, a quien lo vamos a ver muy poco porque sus ideas son más complejas, pero vamos a recordar su nombre. Max Weber, que está también en la lectura, ¿no? Puede decirse Weber, no hay problema, pero nosotros solemos decirle Max Weber. Ya va a ser la siguiente, la última escuela de pensamiento muy interesante porque va a oponerse a las ideas marxistas y va a ser quien justamente va a decir, no todo es economía, hay otros elementos que también son importantes, ¿no? Por ejemplo, él es el único que, bueno, el primero que va a establecer que las sociedades también tienen subjetividades, ¿no? Mientras que para Marx la cosa es directa, es confrontacional, esto es materialismo, ¿no? La religión no sirve, no es que no sirve, sirve para mal, ¿no? Sirve para como decían los mismos marxistas, para adormecer al pueblo, para hacerte creer que ser pobre es una virtud, ¿no? Que te va a llevar al paraíso cuando mueras, te tienes asegurado tu vida eterna. Entonces, la religión es una tara, pues, ¿no? Y está la famosa frase de Marx, la religión es el opio del pueblo. Opio, pues, es la droga, ¿no?
Entonces, claro, es una especie de droga, es como el alcohol, ¿no? El licor. ¿Por qué se vende? Claramente las teorías, las investigaciones dicen que el licor se consume más, obviamente, en sociedades más deprimidas, en sociedades con mayores problemas, complejos, etcétera, etcétera. En situaciones de crisis, etcétera, se suele beber más, ¿no? Uno piensa que beben para celebrar. Lo que sucede es que es un puente de salida, de alegría, ante una gran carga de tragedia, de tristeza, ¿no? Esas son las investigaciones sobre el alcohol, que hay muchísimas investigaciones sociológicas, antropológicas, sobre el consumo de licor. Es muy interesante porque en los Andes se ha consumido licor pues desde siempre. El licor no viene con los españoles, ¿no? Es más, Guamán Poma de Ayala, en su gran crónica, decía al rey que los andinos, los indígenas, tomaban demasiado, eran muy borrachos, hombres y mujeres, ¿no? Y lo habían sido así desde siempre, se tomaban bastante. Las celebraciones eran pues 2 semanas, 3 semanas, ¿no? El Inti Raymi, 3 semanas, fiestas, borracheras, música, danzas, o sea, el mundo andino siempre se ha caracterizado por grandes festejos alrededor de una creencia, una ritualidad, ¿no? Entonces, para el marxismo, la religión va a ser eso, una expresión del subdesarrollo de la sociedad o de la gente. Vale decir una frase convertida luego por los marxistas, ¿no? Dime cuántos creyentes hay en tu sociedad y te diré qué tipo de sociedad eres. Dime cuánta religión hay en tu sociedad y te diré qué tipo de sociedad eres, ¿no? Dime cuánto de ateísmo, de materialismo hay en tu sociedad y te diré qué sociedad eres. Porque el marxismo basa su idea de libertad en la libertad mental, supuestamente. Ellos son iluminados, ¿no? O sea, esa es la característica de todos los grupos ideológicos que tienen, ¿no?, una idea bien fuerte sobre la vida, sobre todo el aspecto político, que es nuestro vivir diario. No esas ideas así bastante dogmáticas. También el marxismo va a considerar a la religión una ideología, es una ideología, con eso le va a dar un carácter, pues, que las religiones son arbitrarias, no son dogmáticas, son ideas duras, cerradas, increíbles, fantásticas, mentirosas totalmente, ¿no? Y solo sirve para enceguecer al pueblo. Pero vamos a tener un tipo mucho más fantástico, ¿no? No fantástico, es un tipo de gran relevancia antes de Marx, en el inicio, que es Augusto Comte. Entonces, el día de hoy vamos a ver el positivismo y vamos a, espero, llegar hasta el estructuralismo, que son escuelas. Bueno, y la próxima semana entonces agarraremos el marxismo en su extensión, porque el marxismo no vamos a revisar las teorías marxistas, así, repito, de corte filosófico, sino sus ideas centrales de corte sociológico, ya, como por ejemplo las ideologías, las revoluciones, las clases sociales, ese tipo de conceptos. Y vamos a ver algunos marxistas, vamos a mencionarlos, trataré de avanzar todo lo que se pueda y vamos a hablar de algunos marxistas, ¿no? Lenin, porque es importante saberlo, ¿no? Porque tenemos un partido acusado, no injustamente, ¿no? Con mucha justicia, porque ellos en algún momento se declararon leninistas, estoy hablando de Perú Libre, algún momento se declararon leninistas, entonces tiene que ver, un poco vamos a revisar rápidamente las ideas centrales de Lenin y por qué existe un leninismo. Luego una especie de stalinismo, o sea, el sucesor de Lenin, Stalin, y más que stalinismo va a haber un trotskismo, que es el competidor de Stalin quien lo manda a matar, ¿no? Finalmente lo asesinan a Trotsky en México. Y él va a tener más seguidores que el mismo Stalin. Muchos grupos políticos en el Perú se van a denominar trotskistas. Por ejemplo, hace poco, el año pasado,
se estrenó un documental auspiciado, financiado por el Ministerio de Cultura, recordarán ustedes si están al día con las noticias, así como calculo que saben qué cosa ha pasado ayer en el Parlamento. Un documental que fue muy criticado por ciertos sectores de la derecha, por supuesto, no los fujimoristas en primera instancia. Me estoy refiriendo al documental de Hugo Blanco. No recuerdo el título exacto, ¿ya? Que tuvo este documental, pero trató de la vida de Hugo Blanco. Hugo Blanco, para los que no conocen, es un personaje que en sus tiempos fue guerrillero, ¿no? Fue revolucionario, tomó las armas, luego dejó las armas, pasó cárcel, luego fue indultado, luego fue congresista, ¿no? Estuvo en la constituyente, era un tipo bien particular, es un tipo grande, blancón, barbón, de pelo en pecho, ¿no? O sea, de perfil, digamos, medio hispano, pero amante de lo andino. Entonces él iba, por ejemplo, al Congreso en esos años, estoy hablando de finales de los 70, vestido como indígena, pues, ¿no? Con su bolsita, chuspita colgada al costado, y sus ojotas y su pantalón de esta tela que se hacen las ropas indígenas, ¿no? La bayeta, igual que su saquito así de... No, era un tipo que parecía un andrajoso cuando iba al Congreso, pero no, él decía pues que así se visten los indígenas y él era uno de ellos, ¿no? A pesar que por supuesto no tiene el procedencia indígena. Bueno, ya se ha retirado, hoy día es un ideólogo de la ecología, etcétera, está bastante viejito, y le han hecho pues un documental alrededor de su vida, de lo que él hizo. Y fue pues criticado, ¿no? Duramente, ¿cómo es posible que el Ministerio de Cultura financie, ponga dinero, auspicie, declare como tema de asunto cultural en el Perú un documental que habla de un terrorista, ¿no? Porque ahora la palabra terrorista que fue acuñada en los 80 para los senderistas ya se retrocede, ¿no? Y se usa la palabra terrorista para hablar, para mencionar también a los guerrilleros de los años 60. En los 80, los 90 todavía se les llamaba guerrilleros, ¿no? Por ejemplo, a Héctor Béjar era un guerrillero. Javier Heró, que ustedes han leído sus poemas, es guerrillero, ¿no? Che Guevara es guerrillero. Este señor Hugo Blanco también fue guerrillero, de distintos grupos de guerrillas. No, nunca se les dijo terroristas, eran guerrilleros. Pero en los años 80 se les acuña este término de terrorismo a lo de Sendero, porque hacían actos terroristas, pues, ¿no? Pero yo creo que eran muy diferentes a las guerrillas de los 60. Las guerrillas de los 60 eran más guevaristas, del tipo de Che Guevara, que eran una especie de Robin Hoods, ¿no? Robin Hoods modernos, o sea, no mataban por matar, mientras que a Sendero se le acusa de matar indiscriminadamente, por ejemplo, entre otras cosas. Pero bueno, entonces estábamos hablando, o vamos a retroceder y entrar a este tema del positivismo, que es la primera escuela sociológica en el mundo, ¿no? Ya, bueno, les decía que finalmente pues fue cuestionada este documental por este señor, Hugo Blanco, y como decimos ahora, se terruquea todo, ¿no? Hasta Héctor Béjar, que nunca fue un terrorista, ahora es un terrorista, ¿no? Él fue un guerrillero, bueno, pues que nunca fue acusado de asesinar a alguien. Hugo Blanco sí, ¿no? Porque él disparó, mató 2 policías, creo, en algún enfrentamiento. Y fue acusado por eso y encarcelado. Luego fue indultado, ¿no? Por Velasco Alvarado. Muy bien, vamos entonces a llamar a asistencia, son 8:30, yo calculo que ya han despertado todos, así que deben estar en clase. Vamos a ver. Activando sus micrófonos, por favor. Y vamos a ver todo el procedimiento de marcar la asistencia, a ver cómo nos va hoy día. Entonces llamamos, por favor, al alcalde Tafur. Presente, profesor, buenos días. Buenos días, Barrantes Padilla. Presente, profesor, buen día. Buenos días, Campana Ramos. Presente, profesor, buenos días. Buenos días, Carrasco Girón.
Buenos días, profesor. Chara Sinche, Presente, profesor. de la Cruz Ortiz. Presente, profesor. Buenos días. Buenos días, Flores Sánchez. Leo, Daniel. Tiene el nombre de mis dos hijos. Tengo un hijo que se llama Daniel, otro Leo. Y no está. Falta. García Cacique. Presente, profesor. Gil Valladares. Presente, profesor. Ginochio Manutapa. Ginocchio, profesor, presente. Bueno, calculo que he dicho presente, o no se te escucha bien. Juárez Godoy. Presente, profesor. Laura Castillo. Presente, profesor. Buenos días. Buenos días. León Francia. Presente, profesor. Marcos Zulca. Brenda. No, claramente le he puesto no. Mejía Pinto. Presente, profesor. Buenos días. Mejía Pinto. ¿Tú no tienes una hermana en San Marcos? No, profe. No, tuve una alumna que era Mejía Pinto. Monsalve Uriarte. Presente, profesor. Narváez Quijandría. Presente, profesor. Quispe Paliza. James Bryan. No está. Ramírez Mendizábal. Presente, profesor. Rojas Asparrín. Presente, profesor. Romero Serrano. Presente, profesor. Marlene. Salvador Román. Presente, profesor. Sanes Ruiz. Presente, profesor. Tú sí has llevado curso conmigo antes, ¿no? Sí, profesor. Taquia, en realidad. Así es, el ciclo pasado. Taquia Aristizábal. Presente, profesor. Torres Guerra. Luis Daniel. No está. Valdivia Delgado. Valdivia Delgado, presente, profesor. Velázquez Castillo. Joseph Albert. No está. Velasco Santamaría. Presente, profesor. Vera Flores. Vera Flores, presente, profesor. Zacarías Guamán. Presente, profesor. Buen día. Muy bien, ya. Ahora entonces marco el cuadrito azul que dice registrar tema y asistencia. Y me sale una notita que dice registrado correctamente. Es el primer paso. Luego haremos al final el último paso. Bueno, a ver, vamos a ver. Entonces, vamos enfrente a la clase ya porque se demoró. Luego, ¿qué vamos? Entonces vamos a conocer a este tipo. Es muy importante, ligado al positivismo, ¿no? Positivismo, Comte, profe, ya está. Antes de Comte está este señor, Henry de Saint-Simon, ¿ya? Que es el primero que va a articular las ideas de estudiar a los grupos sociales desde un punto de vista científico. Entonces estudiaba las sociedades, los estudiaban los griegos, ¿no? Principalmente los griegos. Luego hubo una etapa pues, que se llama oscurantismo, ¿no? De muy poca análisis sobre la gente, ¿no? Ustedes saben que es más teológica esa etapa. Luego pues viene la etapa del humanismo, del renacimiento, donde nuevamente se retoma la idea del hombre y de su mundo, ¿no? Pero desde el punto de vista filosófico, ahí aparecen los grandes filósofos, ¿no? Como Kant, Descartes, etc. Entonces llega un momento de convulsión en el mundo europeo, y hay necesidad de estudiar por qué. Porque recuerden que la Revolución Francesa empieza en 1780 ya, y termina en 1880, o sea, 100 años dura la revolución. Pero ¿cómo así, profe? No, lo que pasa es que la convulsión social, la inestabilidad que llamamos ahora, y la crisis política que llamamos ahora, duró todo ese tiempo. Es por eso que en plena crisis, cuando matan al rey, ¿no? A Luis y a su esposa,
Robespierre intenta tomar el control, se quiere establecer los 3 poderes del Estado, o sea, todo lo que habían ensayado en sus teorías, ¿no? Quieren poner a prueba, pero es difícil. Imagínense una sociedad de cientos de años, si no miles, acostumbrado a la arbitrariedad del rey, ¿no? A que alguien domine, mande con un absolutismo, totalitarismo, dictatorialmente, ¿no? El Estado soy yo, decía el rey. Entonces, es difícil, pues, establecer ideas tan novedosas, radicalmente distintas, como por ejemplo grupos políticos, elecciones, de parlamento, etcétera, ¿no? Y el mismo Robespierre es asesinado, ¿no? Y se inventa una máquina por el señor Guillotín, ¿no es cierto? Llamado la guillotina, que mata pues, cientos de personas, ¿no? Indiscriminadamente. Entonces, en momentos de convulsión, este ya es una ley de la sociología. ¿Ok? Apuntamos ahí, una ley de la sociología, que en tiempos de convulsión social, ya de inestabilidad, de crisis, como la que tenemos, por ejemplo, en el Perú, o más grandes, más graves, por ejemplo, si se hace más grave en estos días, porque ahora ya Castillo está acusado hasta de haber plagiado, ¿no? No sé, le falta solo que le saquen un amante por ahí, la cosa se va a convulsionar, por más que la César Vallejo lo está ayudando, ¿no? Le está queriendo lavar la cara a Castillo, ¿no es cierto? Han declarado ayer oficialmente, la Universidad César Vallejo ha declarado que la tesis de Castillo tiene mucho de originalidad y que no es copia ni plagio, por lo tanto es válida, aporta al conocimiento, ¿no es cierto? Y todos nos hemos reído, claro. Sí, no hace falta que las noticias nos digan la verdad, porque normalmente no lo dicen, para darnos cuenta nosotros como universitarios por dónde va la cosa. Es muy probable, es muy seguro que ha hecho una práctica generalizada en estos tiempos, que es comprar una tesis, arreglar una... Sacamos de ahí las cosas, lo maquillamos, le damos vuelta, pero por lo menos nos damos el trabajo de quitarle, esto es en nuestro país, El Salvador, ¿no? O sea, se olvida borrar que está copiando de un análisis social de otro. Convulsión de crisis social, de inestabilidad, aparecen proyectos dictatoriales, totalitaristas, autoritarios, de corte fascista también, apunten ese conceptito que lo vamos a ver, de corte fascista, ya les he dicho casi todos los sinónimos, ¿no? También podría ser militarista, autoritarista, creo que ya lo dije. Entonces, aparecen esos proyectos y la gente apoya esos proyectos. Claro, porque es una ley más o menos básica, ¿no? Si todo está en desorden, qué mejor que venga un tipo a poner orden, pues un tipo con mano dura. Y es así que aparecen pues Mussolini, aparece Hitler, justamente, aparece Francisco Franco. Bueno, Francisco Franco es otra historia, ¿no? En España. Y nosotros tranquilamente, si esta cosa sigue así, va a aparecer un Antauro Humala diciendo, no, yo los voy a matar a todos esos si me eligen, ¿no? Entonces la gente puede elegir un autoritaria. O de repente hay un golpe de Estado por los militares que siempre se creen que son los más virtuosos de la sociedad y quieren arreglar las cosas, ¿no? Ese es su argumento siempre. Eso fue su argumento de Velasco Alvarado, por ejemplo, ¿no? Es decir, este gobierno de la UNDE no cumple con sus promesas, no hace las revoluciones agrarias, la economía, todo está vendido al extranjero, etcétera, no hay nacionalismo aquí, así que yo voy a hacer las cosas, ¿no? Va a la fuerza, uso las armas para tomar el poder. Y hacer las cosas de manera arbitraria, ¿no? Como le parece, eso es una dictadura. Bueno, en tiempos como estos aparecen pues dictaduras, y así apareció Napoleón. Aparece Napoleón, entonces tenemos un tipo que se cree descendiente o representa una deidad, ¿no? Y desarrolla pues un gran proyecto que si bien de él no va a ser más de 10 años su reinado,
intenta establecer una especie de monarquía moderna, ¿no? Bajo él, su dominio total, e incluso quiere dominar toda Europa, ¿no? Ya saben ustedes que pierden Waterloo, pero las secuelas del napoleonismo va a quedar. Pues. Recién hacia finales del siglo XIX se va a poder establecer en Francia una república y se va a eliminar los reinados, cosa que no va a pasar en los otros países, les contaba, ¿no? O digo, no necesariamente va a pasar en todos, sí pasa, por ejemplo, en España. Napoleón lo saca al rey Felipe y pone a su primo, ¿no? A su primo José Napoleón, y este primo, el famoso Pepe Botella, ¿no? Pues se le dicen Pepe Botella, porque es un borracho, dice. Entonces, pero cuando pierde Napoleón, los españoles reconquistan su independencia y sacan al hermano de Napoleón y lo vuelven a colocar a Felipe, no sé si es séptimo o segundo, séptimo me parece, que es. Y ese momento es aprovechado por sus colonias para liberarse, pues claro, o sea, tiene una explicación, ¿no? Les llega las ideas de la Ilustración a América y libertarias, ¿no? De libertad independentista, les llega la influencia norteamericana que también se había independizado por esos años, entonces hay una corriente independizadora que va a transitar todo México hasta la Patagonia. Y encima el imperio español es destruido, ¿no? Nunca más va a ser una potencia mundial, porque tuvo sus años de potencia mundial que se peleaba siempre con Inglaterra por dominar el mundo. Estados Unidos todavía no existía, además Estados Unidos está en una guerra, la famosa guerra de secesión, ¿no? La guerra entre los del norte y los del sur. Ustedes han visto películas, porque no creo que hayan leído libros sobre eso, pero sí han visto las películas de la guerra de los del norte con los del sur, que siempre nos han engañado, que era por liberar a los esclavos, que los del sur querían ser esclavistas, los del norte no querían ser esclavistas, y los del sur decidieron separarse porque ellos querían seguir manteniendo sus esclavos, los del norte los atacaron porque querían liberar a los esclavos, más falso, ¿no? O a lo que menos les interesaba a los norteamericanos de que desaparezcan sus esclavos, lo que pasa es que los estaban convirtiendo en obreros, que era más rentable, pues. Y además, la discriminación y el racismo más crudo, más fuerte, más duro, fue más bien cuando se empezó, se hizo la liberación de los esclavos, ¿no? Con Lincoln, en fin, de ahí en adelante es que Estados Unidos, hasta el día de hoy, hemos visto cómo hace 2 años, ¿no? Un policía blanco lo aplastó a un hombre negro y lo mató, ¿no? Creyendo que había sido pues había robado, algo así. Y ese es simplemente, como todo el mundo dice, si hubiera sido blanco, el hombre no lo hubiera aplastado tanto y maltratado hasta la muerte. Entonces el racismo y los ataques más crudos fueron más bien cuando terminó el esclavismo, porque de alguna manera ser esclavo era ser, bueno, pues él mismo se considera un objeto, ¿no? De propiedad de alguien. Entonces la tragedia no es tanto, porque finalmente hay una conciencia de que tú le perteneces a alguien y ese alguien tiene todo el derecho a hacerlo. Pero cuando te dicen que tú eres libre y encuentras que te cierran la panadería porque simplemente eres negro, o a tus hijos, etcétera, entonces la cosa es muy terrible, ¿ya? Bien, esos son los momentos entonces que aparece la corriente llamada positivista, que se trata de decir basta de los análisis, de 2 tipos de análisis teológicos y de los análisis filosóficos, o sea, es más teológico. O sea, el primer enfrentamiento con el poder teológico, el poder del clero, fueron los ilustrados. Fueron los primeros, digamos, por decirlo así, los primeros ateos, ¿no? Los primeros que niegan la existencia de Dios. Con el positivismo está muy ligado la corriente del materialismo. El positivismo es materialismo absoluto, duro, crudo, brutal, así, ¿no? O sea, para el positivismo no existe nada ajeno
a la materia, o sea, no existe el destino, la suerte, el Dios menos, etcétera, etcétera, el sueño, todas las cosas que aún persisten en nuestra sociedad, y el positivismo ya lo había dicho hace 200 años, ¿no? Oigan, los sueños no te dicen, no te adelantan el futuro, pero vayan ustedes a nuestro país, revisen nuestras ciudades, cuántos creen en los sueños, creen en los horóscopos, ¿no? Creen en las supersticiones, no te venden sal en la noche, no te pasan la aguja de la mano, son universitarios, estudiantes de ingeniería, pero no pasan por debajo de la escalera porque mala suerte, ¿no? O sea, no es posible, pues ser positivista es creer en la ciencia y en la razón. Ojo con estas cosas que les estoy diciendo, son muy centrales. La verdad, yo quisiera insistir más, pero no gana el tiempo y ya estoy teniendo problemas con algunos salones que me estoy quedando ¿no? En el desarrollo de los temas propuestos en el sílabus. Entonces, traten de captarla, ya la primera. Se pelean con dos grandes poderes, el poder del análisis de la realidad venido desde la teología y el análisis de la realidad venido desde la filosofía. De la teología porque pues todo le daban de responsabilidad a Dios, ¿no? O sea, por ejemplo, Darwin, le digo, está pegado al materialismo duro y también a la corriente del evolucionismo. ¿Porque qué cosa es el evolucionismo marcado por Darwin? Es el materialismo. O sea, Darwin quiebra en dos las grandes ideas, aporta, ¿no? El positivismo ya estaba rompiendo con las ideas teológicas y sobre ello viene Darwin y lo remata con su ley de la evolución y la selección natural, ¿no? Porque la gente creía, el mismo Darwin, que cuando era jovencito creía pues que Dios era tan sabio que, por ejemplo, controlaba todo, ¿no? Toda la naturaleza, la cantidad de abejas que hubiera, la forma de polinizar, la cantidad de hormigas. Por ejemplo, no hay la misma cantidad de hormigas que de ballenas. Imaginan que tuviéramos la misma cantidad de ballenas que de hormigas. Bueno, pues se desbalancea el planeta, ¿no? Entonces, ¿quién controla eso? Dios. No, entonces Darwin va a decir, no, esto es selección natural, ¿no? Aquí no hay Dios. O sea, el hombre evolucionó y ya está. Entonces quebró todas las ideas y imagínense a los teólogos, ¿no? ¿Cómo que el hombre vino del mono, y Dios, ¿no? Entonces la iglesia se tiene que replantear para poder existir. Y los que terminan con el poder de la nobleza, los burgueses, terminan aliados nuevamente con el clero porque les interesa estar aliado con la iglesia porque la iglesia tiene mucho poder en la gente, ¿no? La gente lo sigue a la religión. Por supuesto, si miles de años de existencia de la religión, pues no se van a volver ateos porque lo dice Augusto Comte o Henry de Saint-Simon, que son los primeros que empiezan a hablar que todo lo que sucede en la sociedad es un efecto de la materia. Todo es porque el hombre lo hace y lo deshace, todo es porque el hombre lo inventa y por lo tanto lo puede renovar, innovar, mover. Entonces se creía que no, pues no, Dios había dicho que el saludo tiene que ser así, había una creencia de que muchas acciones sociales, cuando digo acciones sociales, son, por ejemplo, ustedes cómo se comportan con el profesor, cómo paran el autobús, cómo se levantan, saludan o no saludan a sus padres, todas esas normas, valores, formas de relaciones sociales que una sociedad tiene, que toda sociedad tiene, pues pensamos que es una cosa así que viene de la divinidad, ¿no? O sea, es sagrada, así es, así tiene que ser, ¿no? ¿Qué me interesa? No, es así es. No, el positivismo, el materialismo, el evolucionismo nos va a decir que todo esto es construido arbitrariamente por el hombre, con intereses, inclusive, ¿no? Por ejemplo, eso de que la mujer no puede votar, la mujer piensa menos, de que los negros son una raza inferior, la misma creencia de las razas se pone en cuestión, pero recién va a ser en el siglo XX que se va a determinar que las razas no existen, las razas humanas, no existe, solo existe una, que es la raza humana, por supuesto, el Homo sapiens, ¿no? Es la única raza que existe, y que los negros no tienen ni más ni menos materia gris, o sea, porque en estos tiempos de la ciencia, de la aparición de la ciencia, que es con el positivismo, ¿qué hace? Bien intenta sostener por qué los negros eran más burros que los blancos.
¿Por qué los blancos tenían más predisposición para el conocimiento, para la ciencia, y los negros no? Entonces agarran el cerebro en vez de a ver qué pasa con los negros, porque estos negros sirven para correr, pero no para pensar, ¿no? O sea, el positivismo es extremadamente materialista. Esa va a ser su crítica y su muerte posterior para el siglo XXI. Iría a ser positivista es ser un tipo duro, un tipo dogmático, que cree que solo la materia existe, por lo tanto el alma es una invención, que el hombre, o sea, no le da valor a las cosas subjetivas, por ejemplo, a las emociones, por ejemplo, al sentimiento, ¿no? No, eso todo depende de las condiciones materiales. Diría luego otro gran positivista, que va a ser Marx. El marxismo es un tipo de positivismo, ¿ok? Apuntado, ¿sí? Apuntado. Bueno, entonces tenemos estos dos grandes señores, Henry Saint-Simon, profe de Augusto Comte, quien plantea que a la sociedad debería estudiarlo la física social. ¿Por qué está en convulsión? Porque le digo, Francia estaba en convulsión, una desgracia, la revolución, mataron al rey, luego viene Napoleón, quiere conquistar el mundo, ¿no? Luego lo deportan y vienen su sobrino, también se vuelven rey, la república demora en instalarse, entonces había convulsión. Luego sobre eso venía la industrialización, inventaban cosas novedosas y hacía una cuestión crítica porque los que estaban acostumbrados a trabajar en algo de pronto se quedaban sin trabajo porque se había inventado una máquina que los reemplazaba, ¿no? A 10, 20 personas. Entonces la revolución vino con fuerza, la revolución económica, ¿no? La tecnología, y quebraba bastantes conceptos. Inclusive recuerdan ustedes que había un movimiento anti-revolución económica, que creían que los culpables de su desgracia, de la desocupación, por ejemplo, la falta de empleo, la falta de dinero, era que inventaban las máquinas. ¿Y qué hicieron? Quemaban las máquinas, ¿no? Para ellos era una especie de demonio, ¿no? Ellos estaban poseídos por el demonio porque inventaban máquinas que los reemplazaban, y decían que va a ser el mundo de máquinas, ¿no? Y empezaron a escribirse novelas también sobre eso, Frankenstein, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Frankenstein es una gran supernovela escrita por una chiquilla, ¿no? 18 años tenía Mary Shelley cuando escribe Frankenstein. Y Frankenstein no es una novela de un monstruo, qué bonito, chévere, no. No, es una queja al capitalismo, a la industrialización, cómo había esta fiebre por crear todo, inclusive tan afiebrados la revolución económica, industrial, que querían crear una vida, o sea, querían ser los dioses, por eso se habla de los nuevos dioses, ¿no? Los nuevos dioses, los científicos, o sea, el hombre se vuelve dios, se suele decir, porque piensa que con la ciencia, que le había dado grandes aciertos, ¿no? Había logrado grandes inventos, podían hacer todo, podían lograr todo, inclusive descubrir qué había después de la muerte. Y se hicieron esfuerzos para descubrir eso, ¿no? Mary Shelley, la Frankenstein, es ese producto. Para Mary Shelley es el capitalismo, ¿no? Cómo funciona, es una cosa tipo monstruosa, pues, ¿no? Armada de acá y allá y que funciona, pero que luego piensa y siente esta creación del hombre, ¿no? Y se le escapa de las manos. O sea, ese es Frankenstein, tiene un simbolismo detrás, ¿ya? Bueno, no voy a demorar. Entonces, para Augusto Comte, padre de la sociología, fue quien instauró la palabra sociología. Su profesor le llamó física social. Pues el positivismo no es otra cosa que el uso del poder material del hombre para analizar y explicar todo. Fácil, les digo, antes el hombre, cuando se quería explicar un fenómeno social o natural, decía que era Dios, ¿no? El ejemplo clásico, caía un rayo, mataba gente, decía, pues, es Dios, es lo más clásico de todos, ¿no? Los andinos también han tenido como deidad al rayo, Illapa, ¿no? En quechua. Entonces, pero cuando la ciencia avanza, se explica que es un fenómeno natural, entonces el Dios acaba, muere, ya no hay más Dios del rayo. Entonces la ciencia empieza a explicar los fenómenos naturales y los fenómenos sociales. La ciencia junto a la razón, no olviden, es el tiempo de la ciencia y la razón. La razón es esto, el cerebro, el uso de la cabeza, la mirada de la objetividad, la mirada científica, la mirada de lo existente realmente, de lo demostrable, de lo experimentable, ¿no?
Ese es el procedimiento de la ciencia racional. Lo irracional no quiere decir necesariamente malo. Lo irracional es lo no pensado. Por ejemplo, puedes creer que tú naciste así porque Dios quiso eso. Eso va a ser convertido en irracional, ¿no? Entonces se opone la razón a la sin razón y la ciencia a la fe. Estamos, ¿no? Entonces, estos quienes empujan este proyecto de mirar la vida con otros ojos es el positivismo. Y los que se suman a este movimiento dicen, sí, yo estoy de acuerdo, son positivistas. Entonces el positivismo en realidad se convierte en un boom, que inclusive hasta ahora existe, pues hasta ahora está presente. Venido a menos, ¿no? Porque Augusto Comte propone, por ejemplo acá, ¿no? Dice la física social o la sociología. No olviden que física social es el nombre que le puso su profe de Augusto Comte, que se llama Henry de Saint-Simon. Y su alumno le dijo, profe, yo creo que sociología sonaría mejor. Porque Henry de Saint-Simon era un físico. Entonces él pensaba que usando los procedimientos de la física podía analizar a la sociedad. Y es una cosa, digamos, extrema, pues, ¿no? Con el microscopio no vas a analizar por qué la gente se comporta así, por qué vota por Keiko, por qué, etcétera, ¿no? Entonces, era muy duro, muy extremista, y Comte lo hace un poco más comprensible y lo convierte en sociología. Pero tiene cosas extremas también, Comte. Por ejemplo, va a hacer una pirámide de las ciencias más importantes. Y él, muy astuto, muy amante de su profesión, que no existía, por supuesto, lo está formando, va a decir, la primera ciencia que está en el primer nivel es la sociología. La sociología es la reina, la madre de toda la ciencia. Luego va a venir la biología, la química, la física, la mecánica, la matemática, ¿no? O sea, todas estas van a depender de esta. Es bien astuto el hombre, ¿no? E inclusive, y bueno, y tiene una explicación, que si entramos en la explicación, no voy a avanzar. La explicación va por el lado de que primero comprendes al hombre, comprendes tu vida social, luego recién para comprender, pues, por ejemplo, el funcionamiento de su órgano, en la biología, la química, ¿no? O sea, él partía de que el hombre tiene que conocerse como ser social bien para luego conocer las demás cosas. Entonces, ahí está, ¿no? La idea básica de todas las ciencias es formar una jerarquía. Ahí está, en la jerarquía está la sociología. Una reforma social conservadora y contrarrevolucionaria, claro, o sea, porque hay mucha fuerza ahí en esta idea. Comte vio en la sociología las respuestas a los problemas del hombre y la sociedad. La sociología, por eso la sociología parece que con esto podemos solucionar, ¿no? El sociólogo se convierte en, tal vez recuerdan ustedes sus clases de Platón. Platón sostenía que el hombre idóneo, ideal para gobernar una sociedad, ¿quién era? ¿El guerrero? ¿Era el matemático? ¿Era el campesino? ¿Era el esclavo? ¿O era el filósofo? El filósofo, profe, claro, las ideas platónicas, ¿no? Por eso también se usa la palabra platónico como poco, el sueño, ¿no? Lo irrealizable, lo bonito, pero irrealizable. Y se dice, por ejemplo, podemos decir, bueno, pues el comunismo es una idea platónica. Tranquilito, ¿no? Claro, porque el comunismo ideal que nunca se ha logrado en el planeta, en el mundo, parece que no es posible, ¿no? Con el hombre siempre ambicioso del poder, no se puede. En sociedades que se hacen comunistas siempre terminan luego tergiversando la idea y nunca terminan con la desigualdad social que prometió tanto el comunismo, ¿no? Y etcétera, etcétera. Ok, entonces Platón va a decir que son los filósofos, los encargados, los ideales de gobernar. ¿Por qué? Porque el filósofo es una especie de iluminado, pues, ¿no? O sea, maneja el conocimiento. Esa es Grecia, pues, cuando viene la etapa medieval, ¿quién es el hombre ideal para gobernar? El sacerdote, bueno, o sea, él es ideal porque tiene las leyes de Dios, la justicia, la moral cristiana, que es muy buena, bondadosa, etc. Entonces, él es ideal. Pero aquí en las ciencias, en el reino de la ciencia, ¿quién es el hombre ideal? Pues el sociólogo. Él es el hombre ideal, ¿no? Un sociólogo sabe cómo funciona una sociedad, por lo tanto, la va a poder gobernar bien y va a ser el hombre ideal.
¿no? Yo no sé por qué no me eligen presidente, porque con esas ideas, yo que soy sociólogo, puedo, ¿no? Hacer... Hemos tenido muchos sociólogos como presidentes, por ejemplo, de Brasil, el anterior presidente, da Silva, era sociólogo, o es sociólogo, ¿no? Y bueno, ya nos damos cuenta que no se trata de eso, ¿no? Que Platón estaba equivocado. Bueno, ahí tenemos entonces el positivismo, conte más cosas sobre el positivismo, estas diapositivas se las voy a dar. Ustedes también pueden seguir googleando, youtubeando sobre el positivismo para que tengan otra mirada de otras personas, de otros profesores que siempre cuelgan en el internet. ¿Qué cosas? Pero ahí también es una escuela, inclusive acá le consideran filosófica. Claro, porque está todavía, les digo, dentro de la filosofía, pero está rompiendo con la filosofía y está estableciendo la primera corriente sociológica, ¿ya? Dice que el único conocimiento auténtico es el conocimiento científico. Por lo tanto, el positivismo está yendo en contra de las religiones, totalmente, ¿no? Que hasta entonces explicaban todo, ¿recuerdan? Les digo que el mismo Darwin creía que Dios hacía todo este balance en las ciencias naturales. Pero luego él demostró que no, Dios no tiene nada que ver acá, ¿no? Que todo era una regulación automática. Muy importante las ideas darwinistas, porque luego muchos sociólogos van a tomar esa idea darwinista para aplicarla a la sociedad y al hombre. Ya, bueno, acá abajo dice, debe considerarse en dos aspectos diversos, como método y como sistema. Como método señala los derroteros de la investigación científica y filosófica. Y como sistema, el positivismo tiene un lema, igual que la ilustración, tiene su lema. Igualdad, libertad, solidaridad o fraternidad. Fraternidades de los anarquistas. El positivismo tiene un lema, orden y orden y justicia. Vamos a encontrar por aquí la frase, que es o a ver, ayúdenme mientras yo voy hablando, ayúdenme ahí, cuál es la frase del positivismo, pero es orden es una de ellas. Póngale ahí en el Google y la va a salir. Por entonces había dos soluciones diferentes a la problemática de la vía liberal, consistente en un cambio progresivo mediante, bueno, en general es la aplicación como sistema del positivismo en las sociedades. Sería la gran salida, la gran solución al desorden existente en el planeta, ¿no? Allá, orden y progreso. Esa es la frase del positivismo. Entonces aquí está la idea del progreso, o sea, aquí está la idea de que la ciencia nos va a hacer progresar. ¿Y fue o no fue, muchachos? Claro, pues la ciencia encontraba cosas. ¿Para qué les voy a hablar los inventos? Ustedes como ingenieros conocen más cosas. Ahí está inclusive ahí la electricidad, el átomo, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, venía descubriendo cosas y, como les digo, matando dioses. Empezó a matar dioses, pues así, el dios del rayo ya nunca más fue Dios porque la ciencia demostró que no era Dios, era un fenómeno que ocurría por tales y cuales cosas y circunstancias, ¿no? Entonces no había necesidad de matar gente como mataron los mochicas cuando venía ¿cómo se llama esto? El fenómeno del niño, ¿no? Cuando venía el fenómeno del niño, que ahora nosotros nos alistamos y no estamos rezando, ¿no? Nos alistamos para el fenómeno del niño. Arreglamos nuestras casas, las canaletas de desagüe, etcétera, ¿no? Pero los antiguos peruanos no, sacrificaban gente para que los dioses no le hicieran tanto daño, ¿no? Y venía el fenómeno del niño y los arrasaba, pues, porque suele inundarse en la costa donde nunca ha llovido. Entonces ahí la ciencia está matando, eliminando dioses, creencias, prejuicios, etcétera, ¿no? Y también las ideas teológicas, por supuesto. Entonces hay atención a los hechos, aversión a la metafísica. O sea, la metafísica, ustedes saben, es una explicación medio esotérica, ¿no? De las cosas. Entonces, pues obviamente a lo que se llamaba antes hechicería. Le van a llamar metafísicas, no existe, esas cosas no existen, nadie puede ser hechicero, pues no, mentira, eso de que dicen los chamanes, agüita para el amor, para que no pierdas tu pareja, agüita de calzón, no sé qué cosas hacen, ¿no? Y en la selva, que es un lugar de muchas más creencias antipositivistas, ¿no?
pues hay más cosas, ¿no? De tragos, 20 tragos, rompecalzón, túmbale al suelo, y etcétera, 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 ¿no? Que quieren, eso es la metafísica, pues. Hostilidad hacia los grandes sistemas. Bueno, allá hay una búsqueda del nacionalismo, ya, o sea, cada país, y se empieza a construir y a repartir el mundo bajo un nuevo sistema, que es el sistema político de países, ¿no? Entonces había antes reinados, principados, ya los países empiezan a tomar forma, y con ello el concepto de las ideologías aparecen. Aquí, en este tiempo, una de las ideologías principales y fundamentales será el nacionalismo, ¿okay? Que nos va a llevar luego, años después, a la Primera Guerra Mundial, ¿no? Entonces, reducción de la filosofía a la ciencia, ¿no? Eso es lo que les digo, la ruptura de una mirada filosófica de la vida social a algo más terrenal, más comprensible para la gente común. Esa es la sociología. Pues la sociología es un poco compleja, pero no es tan compleja como la filosofía, ¿no? ¿Ok? Entonces ahí tenemos algunas cosas, más cosas sobre el positivismo que ustedes pueden leer con Comte, la sociología positivista. Hay algunas cosas que he sacado puntuales, por ejemplo, el positivismo sociológico de Comte se basaba en 3 modos de hacer investigación, ¿no? La observación, entonces aparece la observación, tiene que ser observable, pues el fenómeno. Dios no se podía observar, o sea, la fe, la creencia ciega, no, eso no sirve, ¿no? La experimentación, se puede experimentar, pues claro, y esos tiempos se experimentaban, por ejemplo, se sacaban gente de un lado, se llevaban a otro lado, ¿no? O sea, a ver qué pasa, ¿no? ¿Qué pasa si los chinos o sea, eso solía ser? Es el tiempo positivista, que creían que también de todas maneras el hombre se podía manipular. Ese es el marxismo, ¿no? El marxismo parte de la idea de que al hombre se le puede adiestrar, adoctrinar, para que tenga una verdad y pueda actuar sobre ello. O sea, es una manipulación del hombre. En estos años aparece, como les dije, la ciencia al servicio de los racistas, por ejemplo, ¿no? Entonces empiezan a estudiar científicamente por qué pues los negros son, como les dije, ¿no? Menos que los blancos, ¿ya? Buscaban demostrar, ¿no? Mediante la ciencia, qué pasaba con estos tipos. O sea, no se daban cuenta que todos teníamos la misma posibilidad de pensamiento, igual que la mujer también, ¿no? Entonces le daban ideas. Si uno revisa las ideas, ¿no? Son realmente increíbles, ¿no? Por ejemplo, había quienes sostenían que la mujer, por la menstruación, es que sufría estos periodos ¿no? de debilidad mental, o sea, cosas así, que se van a discutir inclusive en los congresos, ¿no? En los parlamentos, se van a discutir en una especie de leyes, van a estar establecidas, ¿no? En el Perú, en los años 40, nos dice la pastorita Guaracina que no pudo firmar su primer contrato de grabación porque era mujer. La mujer no tenía derechos legales, no era una ciudadana, pues. Tenía que tener su paternidad, o sea, tenía que tener su representante. ¿Quién era su marido, no? Si no era su marido, era su papá. Entonces, la pastorita Guaracina no tenía ninguna de los dos. Entonces le tuvo que pedir a su productor que firmara el contrato. Por el contrato lo firma el productor, ¿no? Ella no podía firmar. Todo este tipo de cosas con el positivismo, en vez de solucionarse, más bien se agudizan, se busca explicar científicamente por qué la mujer es menos que el hombre. Por eso es que se habla de una contrarreforma, porque las ideas ilustradas iban más allá. Las ideas positivistas es una especie de reduccionismo todo a la ciencia y a la física, ¿ok? Con eso creo lo he dicho todo. La sociología positiva tiene una ley. Esta ley es importante que lo sepan, ¿no? Siempre lo tomo porque cuando salgan de la universidad se recordarán el curso de sociología. Sí, por lo menos me acuerdo de los 3 estadios del positivismo. Sí, esos se van a acordar. Dice el positivismo que toda sociedad tiene 3 etapas, atraviesa 3 etapas. Toda sociedad, esté en la Polinesia, donde esté, atraviesa 3 etapas. Tiene una etapa teológica, tiene una etapa metafísica y tiene una etapa positiva. En todo caso, las sociedades están atravesando alguno de estos periodos, ¿no? Algunas están en el estadio teológico, otros ya están en el metafísico y otros ya están en el positivo, ¿no? Es decir,
Pregunto, ¿Comte era también un evolucionista como Darwin? Sí, profe, porque él está considerando que el hombre está evolucionando, como se ha pensado en cada vez mejor, supuestamente. Pues no se da cuenta que luego en el siglo XX se van a matar más gente en una guerra mundial que en toda la historia del planeta, ¿no? O sea, se supone que el hombre se iba superando, ¿no? Se suponía que las ideas ilustradas lo convertían al hombre en un hombre ilustrado, pues llamada ilustración. Las luces, el siglo de las luces, ¿no? Y más aún el positivismo, que es una fiebre absoluta. Todos los países querían ser positivistas, querían ser industrializados, querían tener la ciencia, querían descubrir todo, tener una competencia por descubrir cada cosa, ¿no? O sea, como les digo, hasta regresar de la muerte a la gente. Pero ya no, porque un divino como Jesús le dijo, levántate, Lázaro. Ya no con Dios, ¿no? Sino ahora con la ciencia. Científicamente lo podemos revivir. Y ahí está Frankenstein. Entonces, todas las sociedades atraviesan 3 etapas. O están algunas en una de estas etapas. Claro, por supuesto. ¿Y qué creen? A ver, ¿qué creen? ¿Quién está en el estado positivo? ¿Qué sociedades están en el estado positivo? A ver, Brian Velasco. ¿Están? Me desconecté, creo estoy solo. John Valdivia, ¿qué país estará en el estado positivo? A ver, alguien. El profesor sería en esa época las sociedades más industrializadas, ¿no? Las que tienen más ciencia. Por ahí, Muy bien, en esa Jesús. época de Comte. Muy bien, Jesús, apúntale, por favor, Luis, Jesús, ya. Claro, pues muchachos, síganme, por favor. Con el otro curso tengo 4 horas. Puedo decirles letra por letra. Con ustedes ya tengo que acabar en 10 minutos porque tenemos que revisar la tarea. Entonces, vamos. El positivismo nos dice que las sociedades atraviesan 3 estadios de forma evolucionista, o sea, uno menos que el otro va avanzando, más superior, ¿no? ¿Quién creen que está en el estado superior, positivo? Europa, pues muchachos, como bien nos dice Jesús. Ellos, pues los europeos, toda la vida, ellos son los desarrollados, los avanzados. En este caso, son sociedades positivistas. ¿Por qué? Porque creen en la ciencia, en la razón, ya gobernaba la razón, la ciencia, ¿no? La iglesia, el clero seguía ligado, presente, pero como un aspecto complementario de la vida, ya no es la Biblia con la que se castiga o se sanciona en la sociedad. Antes era la Biblia. Dice, ¿qué dice la Biblia? Dice que usted es homosexual. No, o sea, que la Biblia dice que eso es un pecado, por lo tanto usted se va a la muerte, qué sé yo. ¿No es cierto? Se usaba eso. Pero ahora no, pues en el estado positivo funcionan las leyes del hombre, no las leyes de Dios. ¿Ok? ¿Y quiénes eran esas sociedades? Pues las europeas, ¿no? Ya habían obtenido la claridad. Entonces había sociedades que todavía estaban en el estado metafísico y, bueno, iban a alcanzar en algún momento el estado positivo, ¿no? Digamos, para esos tiempos, pues, Estados Unidos, ¿no? México, algunos países que son considerados tercermundistas, ¿no? Subdesarrollados. Ahora se les dice más bonito, ¿no? En vías de desarrollo, ¿no? Para que no nos caiga tan feo que nos digan subdesarrollados. Nos dicen que estamos en vías de desarrollo. Y así estaremos toda la vida en vías de desarrollo. Eso es lo del estadio metafísico, pues están mezclando. El estadio metafísico es, ¿no?, un puente entre el estadio teológico y el estadio positivo, porque el teológico ya es, pues, ¿no?, una especie de del pueblo hebreo, ¿no? O sea, que cree en Dios y que Dios es todo, pues es teológico, Dios, ¿no? Dios lo gobierna, Dios decide y todo. Entonces son sociedades como que primitivas, sociedades de inicio, incipientes, ¿no? Son incipientes, todavía no han adquirido el conocimiento de la ciencia
y de la razón. Su razón todavía está pensando en que, bueno, la mala suerte que me ha llegado, ¿no? O qué sé yo, voy a sacrificar mi perrito negro para tener más producción, por decir una cosa así, ¿no? Ya cosas, imagínense, cosas del estadio teológico o también metafísico. Entonces, ¿qué sociedades estarán ahí? Pues ya, por ejemplo, las de la Melanesia, ¿no? De la Polinesia, pues, ¿no es cierto? Que todavía tenían la costumbre de la antropofagia hasta el mediados del siglo XX. John Vera, ¿qué cosa es antropofagia? Miren, la próxima que pregunte y no me responden siquiera, no sé, profe, disculpe, yo les voy a poner falta, por lo que por lo menos me sirve para saber si están o no están en clase. ¿Ya? Por favor, alguien que nos ayude y nos diga qué cosa es la antropofagia. Profesor, es similar al canibalismo. Muy bien, Anthony. Pequeña cosa, pero importante, apúntalo, Luis, ¿ya? La antropofagia, pues, es comer a la gente, ¿no? Comer gente, caníbal, ¿ya? Pero ustedes son más elegantes, pues ya son universitarios, ¿no? No decir, oh, el caníbal, ese, no. Eso déjenlo para el carretillero, ustedes dicen, no, los antropófagos, no antropólogos, que es otra cosa. Muy bien, entonces la antropofagia pues va a estar ahí, ¿no? O sea, las sociedades antropófagas, que en el caso latinoamericano se detectó antropófagos hasta los años 30, 20 del siglo XX. O sea, hace poquito, recién ha terminado, ni un siglo que hemos terminado con la antropofagia. Entonces, si una sociedad es antropófaga, tenlo por hecho que están teniendo unas ideas del mundo altamente teológicas, ¿no? Altamente teológicas. Ahí habrían estado sociedades como la Mochica, por ejemplo, ¿no? Pero ya no existe la Mochica. Entonces, ¿ya se acabó, profe, ese estadio? No. Hay sociedades que para el positivismo todavía siguen siendo teológicas. Por ejemplo, no sé, a ver, vamos a recurrir a este ejemplito. Ay, no sé por qué en presencialidad me alcanzaba tiempo. Pasábamos a ver un video inclusive. A ver, ahorita vamos a ver un ejemplo de eso, ¿ya? Entonces, terminemos con esta ley de los 3 estadios. Está comprendido, le llaman a algunos, mira, ahí está, ¿no? Fetichismo, monoteísmo, politeísmo, un poco más crítico, lo metafísico un poco más creyente de que muchos efectos sociales, naturales, tienen que ver con la naturaleza, ¿no? O sea, son más, digamos, ya empiezan a reducir su creencia que todo es Dios, no sé, ¿no? Su hijo no nació por culpa de Dios, etcétera, sino ya empieza a decirse de repente que hay efectos de la naturaleza, hay hechicería. La hechicería es una cosa ya del hombre, pues, no es de Dios. En cambio, en el positivo ya todo queda bajo la ciencia. La sociedad se hace científica. ¿Ok? Entonces nosotros vamos a ver en 10 minutos una partecita nomás. Vamos a ver de este video que sucede en nuestro país y que nos va a dar una idea del tema que estamos tratando y también una idea de lo que es nuestra sociedad peruana, ¿ya? A ver. Vamos a compartir con sonido. Compartir sonido. Ok. Compartir. Ya, ahí está. Lo ampliamos. ¿Escuchan? ¿Confirman? Sí, profesor. Sí. 10 minutos vamos a ver. Mira, batallas rituales del Tocto y el Charaj, ¿ya? En los Andes del sur del Perú, en las provincias altas del Cusco, desde hace muchos cientos de años atrás se realizan las batallas rituales del Tocto y el Charaje, tradición
cuyo origen se pierde en la memoria del tiempo. Específicamente en la provincia de Canas, cada año en diciembre y enero, pobladores de varias comunidades y distritos se encuentran y enfrentan ritualmente para regar con sangre la tierra o Pachamama con la creencia de fertilizar sus pastos y tierras de cultivo, y así mejorar la producción y cosechas de ese año. Estos pobladores viven aproximadamente a 4.000 metros de altura. Contemplamos que su paisaje es generalmente desolado y lleno de pastizales, razón por la cual se dedican básicamente al pastoreo de camélidos sudamericanos y a la producción de tubérculos. Frente a este paisaje casi monótono, agreste, frígido y a la vez calmado y silencioso, encontramos como respuesta, por ejemplo, los coloridos trajes típicos que muestran sus pobladores y estos rituales cargados de mucha violencia, los cuales a continuación vamos a presenciar. Estamos mostrando un surriago al que se ha adoptado un liwi. Y este liwi está prácticamente constituido por 3 tuercas de gran contundencia. Es un arma muy poderosa para la lucha cuerpo a cuerpo. Tu liwi es un fierro hueco, liwi, y tenemos 2 tuercas mandados ahí, igual, contundente, por lo menos acá hay 500 gramos. 500 gramos. ¿Tú desde qué edad vienes? Yo he venido aquí desde que tenía los 7 años y hasta los 10 años estoy mirando nomás, y después cuando yo tiene 11 años. 12 años ya enfrenté. Esto sí es otra arma contundente. Son 1, 2, 3, 4 tuercas superpuestas con un peso que supera el kilo. Permítame, por favor. Y con una original empuñadura. Es un tronco de madera bien tallado. Es muy antiguo. Muy antiguo. Sí, y la unión a la parte de cuero es una muy bella obra y tiene un largo que supera ampliamente el 1,80 m. Supera ampliamente el 1,80 m. Y otra arma contundente, profesor. La onda. La onda. Claro. ¿Pero usted ha tenido alguna lucha cuerpo a cuerpo? Claro, por muchas oportunidades. ¿Tiene algún herido en su haber? Sí, tengo acá en los pies, en la cabeza. ¿Usted herido? Incluso, pero personas que usted ha herido. Claro, por varias oportunidades. Incontable, porque yo he asistido más o menos de los 8 años acá a Cheraja. 8 años. ¿Y nunca ha dejado de asistir? Sí, pero ni un año. ¿Y no va a dejar de asistir tampoco? Igualmente, sí. Es parte de un rito, de un mito, una costumbre. O sea, nosotros queremos de alguna u otra forma seguir conservando nuestra costumbre, nuestra tradición de nuestros antepasados, ¿no? Qué bonito sería que todos decidamos no venir, ¿no? Pero el problema es, hacemos eso, no venimos, pero usted está viendo, el contrario viene con todo y a veces caen más heridos, ¿no? Y además de eso hay un pronóstico, ¿no?, de nuestros antepasados, hasta ahora se mantiene, de que a veces cuando nos ganan hay una miseria, ¿no?, hay una escasez de alimentos en estos lugares. Pero si nosotros ganamos, hasta los propios de otros lugares, de Sicuán y de otros, de la Mascado de la Valle, dicen de que va a haber buena cosecha, ¿no? Entonces, por eso esperan a lo menos de Cheja que nosotros salgamos triunfando, ¿no?, en esta batalla campal. ¿Qué de la intervención de las autoridades acá? ¿Importa los heridos? ¿Importa una muerte?
se investigan las muertes, porque el año 2001 ha habido un último muerto acá. Claro, pero depende en qué circunstancias se realiza. Por ejemplo, puede haber muertos después del combate, ¿no? En combate. En combate creo que ha habido 20 muertes y no ha habido nada, ¿no? Y cada cual viene ya pues viendo todas esas cosas, ¿no? Incluso conversando con su familia, todo eso. Entonces uno tiene que arriesgar para tener, de alguna otra forma, para seguir manteniendo nuestras costumbres. Incluso la familia viene después trayendo el cocabé, trayendo la comida. Claro, de hecho, o sea, aquí incluso los hijos, la esposa la que te alienta más al varón, ¿no? Para que vayas acá a Cheraje, porque ellos también se lucen, ven ahí cómo están las señoras, ¿no? Entonces es un orgullo ahí también de que aquí tenemos que herrarlo el caballo, tenemos que lucirlo el mejor poncho, la mejor ropa, bien vestido como usted ve, ¿no? Entonces, esa es la costumbre acá de Checa, más que todo en las provincias altas del Cusco, ¿no? O distritos altos de la provincia de Canas. O sea, disculpe, más que todo me parece que los apus, el cerro mismo, y además de eso tantos heridos, tantos muertos que hay acá en esta zona, hacen de que uno se vuelva diferente, a que también la sangre misma arde, el ánimo mismo es diferente. Una psicología de masas. Una psicología triunfante, positiva, ¿no? Entonces eso a veces influye bastante en este cerro. Porque así por así que vayamos a otro lugar y nos golpeemos con estas armas, es un poco difícil, pero aquí, sin embargo, es diferente. Uno mismo te encuentras diferente aquí, ¿no? Entonces, eso es a veces un poco, la situación psicológica es influyente acá, ¿no? Me han quitado. ¿Has visto a un tío que ha rajado la cabeza? Grave. Bonito que está bien. Un año lo han cogido acá, un año que tenga ahorita. ¿Sí? Sí, te lo han quitado. De los lados. Yo vengo laborando ya 18 años en el centro de salud. Yo no estoy de acuerdo con esa batalla, puesto que utilizan de todo en esa batalla. Los que participan en dicha batalla son comunidades son distritos que se enfrentan, que utilizan todo tipo de armas, ¿no? Y para entrar algunos usan algunos protectores, algunos que se ponen unos cascos o sombreros sombreros gruesos para protegerse o amortiguar las piedras.
cada batalla, o sea, por batallas se realiza tres veces en el mismo día central, ¿no? 3 veces. En la primera todavía no hay muchos. En la segunda y tercera batalla que llevan, siempre hay heridos que se ha llegado a atender, o los más graves, como llevamos nuestra ambulancia, los más graves se llegaba a atender cerca de 20 a 25. La última nos ha afectado bastante a nosotros, puesto que dieron por terminada la batalla y nosotros ya estábamos instalando para atender a los heridos. Entonces en eso no sé cómo se provocaron de nuevo, de lo que ya habían terminado la batalla, entonces provocaron y estábamos por escapar, atendiendo ya a los pacientes, estábamos atendiendo a los pacientes, y ahí es donde nos han llegado unas pedradas que no respetábamos, corría el riesgo de nuestras vidas. Desde ese entonces ya no se llegó a volver casi ya a prestar atención allá, puesto que como no respetaban, corría riesgo de nuestras vidas. Ya no hemos ido a... Bueno, esto está en el Moodle, pueden ustedes verlo completamente. James nos dice que esta actividad es muy violenta, pero es parte de su costumbre, hay que respetarla y no tenemos por qué prohibirles. Yo calculo que ustedes tendrán opiniones diversas, pero en general hemos visto que es un hecho social que existe en nuestro país, que es muy criticada por mucha gente, es defendida también por muchos, ¿no? Pero en general sirve para que mucha gente pues de fuera lo crea que en el Perú hay sociedades, ya sabemos que en Perú no es una sociedad, ¿no? Tiene varias sociedades dentro, ¿no? Son una especie de pequeñas naciones, por eso Bolivia, comprendiendo eso, se declaró plurinacional, nosotros todavía no. Entonces aquí hay, más aún en la zona bien andina, Cusco, Ayacucho, se reconocen por naciones, ¿ya? Un día que puedan ir a la peregrinación del Señor de Coyorriti, es bien claro, ahí dicen la nación quechua, la nación cana, la nación chumbivilca, la nación limitaca, o sea, la nación canchis, o sea, son pequeñas naciones, ¿no? Entonces eso existe y está motivado por la creencia que regar la sangre o lograr algún muerto que sea una especie de sacrificado para la abundancia, ¿no? Se busca la abundancia, se busca el bienestar. Entonces yo les pregunto, en las leyes de Comte, ¿cómo se interpretaría esto? Las leyes del positivismo, ¿cuál es el concepto? A ver, ¿qué sería esta sociedad? ¿Sería teológica, metafísica, positiva? ¿En qué estadio estaríamos? Otra pregunta es, ¿qué es lo que se diría desde el punto de vista positivo? Esas preguntas siempre les pongo en el examen, ¿eh? Desde el punto de vista del positivismo, obviamente yo no lo voy a preguntar en cuándo nació Comte, ¿no? Cosas trascendentes. Les voy a preguntar, hágame usted una explicación de las migraciones desde el punto de vista del marxismo. Hágame usted una explicación de la batalla del Charaje desde el punto de vista del positivismo. Entonces el positivismo, profe, diría que estas sociedades están clasificadas en 3 estadios y opinaría un positivista que esta sociedad no está en el estadio positivo porque la ciencia y la razón no les ha llegado, porque ellos están pensando que matar a alguien o que derrame sangre a alguien por los golpes violentos va a ser sinónimo de lograr buenas cosechas, abundancia en los animales, etc. Entonces esta es una racionalidad que para el positivismo sería irracional, justamente, es una irracionalidad, porque no es objetiva, porque no es científica, porque científicamente
no se va a poder demostrar que matar a una gente o que más gente derrame sangre va a haber abundancia. ¿No creen ustedes que son ingenieros o creen que sí van a lograr su objetivo? Entonces el positivismo es tan importante que va a controlar y inundar las ciencias en general y las ciencias matemáticas, que son las ciencias duras que llamamos, las ciencias exactas, son las que han dado vuelta al mundo, ¿no? No solamente con las revoluciones industriales, sino ya desde antes, ¿no? Galileo Galilei, ya antes los griegos, ¿no? Ya estaban haciendo muy buenas investigaciones de corte matemáticos, científicos, físicos, etcétera, hasta que vino pues Roma y los conquistó y luego Roma se cristianizó y consideraron todo eso pagano y quemaron los libros y destruyeron todo lo avanzado con Grecia. Pero esto se va a retomar en el humanismo, ¿no? Por eso se llaman también el clasicismo, o sea, nuevamente lo clásico de Grecia se retoma en tiempos de la modernidad. Y luego vienen las ideas ilustradas. Entonces, pues, esa sería una explicación del positivismo, ¿no? Que estas sociedades no han logrado un desarrollo cultural, social, económico, positivista. Por lo tanto, tienen una mirada de la vida metafísica y probablemente teológica. Aquí es más metafísico, ¿no? Yo estoy ya dándole por sentado que ustedes me van a responder así, ¿eh? Porque el tiempo nos va a ganar, me gustaría conversarlo, discutir sobre estas cosas, ¿no? Pero ya vamos a dar la respuesta. Este es un estadio metafísico, porque no, o sea, absolutamente la explicación teológica, sino está las fuerzas de la naturaleza, o sea, la Pachamama, ¿no? Bien claro nos dicen, y terminen de ver el documental y bueno, van a ver más cosas. Entonces, de alguna manera, no se deja todo a la voluntad de Dios o de los dioses, porque el mundo andino es politeísta, ¿no? No es monoteísta. Y eso también, ¿no? El positivismo diría, estos creen en muchos dioses, por ejemplo, está Jesús, porque también se encomiendan a Jesús, pero también están actuando por los apus protectores, ¿no? Por la Pachamama, que es la deidad más importante en este caso, en este ritual. Entonces, es un politeísmo. Si ustedes pensaban que en el Perú no había politeísmo, bueno, ahora ya saben que sí existe politeísmo en algunos lugares, creen en varias deidades. Ese es politeísmo, ese es el politeísmo, creer en varios dioses. Entonces, no, pues, el Estado puede ser monoteísta en su reglamentación, en sus leyes, pero la sociedad le está siguiendo. Pues no, hay muchos espacios de la sociedad que tiene. En la selva más aún, en la selva vamos a ver más cosas, ¿no? Y con esto termino. Una vez fui a hacer una investigación entre los Ashaninka, por Satipo, y nos indicaron que había una comunidad que se llama Loma Linda o Loma Libre, no me acuerdo muy bien, ¿ya? Loma Linda o Loma Libre. Y fuimos, pues son unas aldeas ashánicas. Y llegamos ahí, pues nos llevó un carro particular, contratamos y llegamos ahí. Entonces, la gente que vivía ahí era gente común, como nosotros, ¿no? O sea, con sus zapatillas Nike, Bambas, por supuesto, ¿no? Sus polos, sus pantalones, sus shorts, pues calor, ¿no? Normal, ¿no? O sea, nosotros pensábamos encontrar chunchos, o sea, vestidos con su ropa clásica, esas túnicas largas, ¿no? Que llaman, luego, o con pajitas, ¿no? También el bombonaje, otra ropa. Pero no eran gente como nosotros y que hablaba el castellano mejor que nosotros, igual, educadas, etc. Entonces nosotros les preguntábamos, estábamos buscando música, instrumentos musicales propios, y nos empiezan a sacar una guitarra, una quena, pero eso no es de ustedes, pues, no, de ustedes, algo así, de autóctono, ¿no? Ah, no, ya. Bueno, supongo, pues también ellos tienen derecho a tocar ya cosas modernas, ¿por qué no? ¿Por qué vamos a decirle, no, conserven sus tradiciones, no? Entonces, bueno, ya estábamos ahí dando vueltas y en eso suenan pues un silbato,
o campana, no me recuerdo, pero la cosa que suena ahí, nosotros nos percatamos porque todos empezaron a correr así, ¿no? Desesperadamente. Qué raro, que algo va a pasar, no sé, viene un león, ¿no? ¿Y por qué no nos avisan a nosotros para correr también? Todo el mundo corría y tú dices, oye, nosotros, ¿por qué corren? No sé, que creo que viene un león y nosotros estamos ahí a la deriva. Y no, lo que pasaba es que empezaron a aparecer por entre los arbustos buses, 3 buses de estos medianos, no los grandazos, medianos, de turistas. Entonces se habían pasado la voz que venían turistas, ¿no? Y al rato salieron todos vestidos, bien producidos, de ayánica, ¿no? De chunchos, así. Y hablaban en ayánica encima, ¿no? O sea, los turistas, que ya bajaron los turistas, se acercaron, y empezaron a abrir sus chozas, pues, ¿no? Empezaron a abrir. Y tenían artesanías, un montón, todas las chozas tenían artesanías. Y a su costado tenían jaulas de animales, ¿no? Loro, mono, para adornar las casitas, pues, ¿no? Sus kiosquitos de venta. Y ellos bien vestidos, ¿no? De ayánica, pintados, todo, bien producidos, ¿no? Y hablaban en ayánica. Y sacaron instrumentos también, así, estos instrumentos autóctonos que buscábamos, ¿no? Sacaron, ya lo vimos. Entonces, y bueno, pues los turistas sorprendidos, ¿no? Impactados. Claro, porque también tocaban pues, con su música autóctona, tocaban, y los turistas muy entusiasmados y nosotros muy absortos de ver la estafa que le estaban haciendo, ¿no? A los turistas. Entonces, les pregunto, ¿esta sociedad ayánica en qué estadio estará? ¿Estará en el estadio teológico? Porque sabemos que la gente de la selva es mucho más creyente por ejemplo, en el Chuyachaki. O sea, y la gente no sale de noche porque cree totalmente en el Chuyachaki. Yo fui hace años a Lamas, tengo un amigo arqueólogo que trabaja en el museo, ¿no? Y él me hizo recorrido en el museo para un domingo. Y bueno, pues él ha estudiado arqueología en San Marcos y está allá trabajando. Y al final, cuando me dice, estos son los mitos, los cuentos, ¿no? Lo que cree la gente. Me dice, pero este sí existe, ¿eh? Era la viuda negra. Esa sí existe en el río. Esa jala gente, ¿no? Se lleva a la gente, a los jóvenes, solteros, a eso se los lleva. Eso sí existe. Sí, sí, yo he visto. Ándale, ¿no te ha llevado a ti? No, yo vi como un pata se entraba al río y ella estaba llamándole del otro lado. Y él entraba. Yo, pucha, le tuve que despertarlo. Entré al río, le jalé, le dije, no entres. Y cuando me di cuenta de ella, desapareció. Entonces, digo, pucha, ya lo perdí a mi amigo, ¿no? Ya, este pata era positivista mientras estudiábamos en la universidad, pero se ha venido a la selva y ya se contagió, ¿no? Entonces, ese es el problema del positivismo, que hace disgregaciones, clasificaciones muy exactas que pueden funcionar, pero que no son exactas en realidad, porque muchas sociedades pueden ser aparentemente metafísicas, como es el caso de Cusco del Charaje, pero los que van a pelear al Charaje son jóvenes de la Universidad San Antonio Abad de Cusco. Terminen de ver el documental, ahí van a ver un grupo de universitarios que dice, todavía no yo le pido permiso a mi profe de sociología, le he dicho, me voy a pelear al Charaje. Y lo estás estudiando sociología y te vienes a pelear, o sea, a que te puedan matar o dañar, ¿no? Entonces, no quiere decir que son, pues, entonces, gente que cree en la metafísica o o son teológicos, probablemente son positivistas en una parte, en ciertos asuntos, ¿no? Y probablemente también tengan espacios para las otras creencias. Esto va a suceder, bueno, vamos a tener que dejar la película para la próxima semana, ¿ya? Porque para redondear voy a contarles otra experiencia, otro importante suceso en nuestro país, que es la de los puneños. Tienen que saber ustedes, vamos a tocar el tema de los migrantes, pero tienen que saber ustedes que
movilizante que va a transformar nuestra sociedad en el siglo XX son las migraciones. Qué duda cabe, ¿no? Ya hablaremos de las etapas, las formas de migraciones que hubo en nuestro país. Pero de los migrantes, de los lugares que más han venido a Lima, son los puneños, los que más han invadido Lima. Invadido en el buen sentido, ¿no? No me malinterpreten por si acaso. Y los puneños de clases sociales, o sea, clases sociales bien diferenciadas. Podemos diferenciar 3 clases sociales. Los puneños de ciudad, de la misma ciudad aristocrática de Puno, que son bien ilustrados. ¿Sabes? Puno es la ciudad más ilustrada. Recuerden que han tenido su movimiento, el movimiento Orcapata, que es un movimiento intelectual del siglo XX, uno de los mejores movimientos, más fuertes movimientos, liderados por Gamaliel Churata, ¿no? De esos años. O sea que Puno tiene una gente muy, muy ilustrada, muy preparada. De ahí vienen muchos ilustres, ¿no? Por ejemplo, el hombre de la educación, Encinas, ese puneño, Valcárcel, puneño, y en fin, muchos puneños. La UNI, lleno de puneños, ¿no? Son más ingenieros los puneños que emigran a Lima en los años 70, son los primeros formadores del Folcuni en la UNI, ¿no? De lo que va a ser luego el Centro Cultural de la UNI, los puneños. Entonces, migran los ilustrados, adinerados, pues, tienen plata, pues, hacendados, etcétera, tienen los poderes políticos, ¿no? Y todos los demás poderes que están ahí, de justicia, de la policía, ¿no? De la iglesia, son compadres. Luego vienen los sectores medios, ¿no? Emergentes, aquellos que están alrededor de Puno, ¿no? Los barrios, que es igual que Lima, Puno se está convulsionando. Son de medio, ¿no es cierto? Clase media, pudientes. Y tiene gente muy empobrecida. Ustedes saben que es uno de los departamentos más pobres, si no es el más pobre, compitiendo con Huancavelica. Y gente muy también indígena, o sea, quienes todavía incluso le dicen indígenas, y con costumbres y culturas muy indígenas. O sea, si ustedes quieren buscar una comunidad para estudiar así una especie de sobrevivencia de lo indígena andino, más a largo y profundo, pues Puno es un buen lugar, ¿no? Las comunidades de Puno. Sí, yo trabajé en unas comunidades un tiempo, 2 semanas estuvimos haciendo grabaciones con un ingeniero justamente a la UNI, un ingeniero electrónico. Trabajamos allá. Él me llevó, ¿no? Yo como soy antropólogo, yo hice la parte de antropología y él hizo la parte de sonido, de electrónica, de grabaciones. Entonces, y la gente pues es aymar hablante, y tienen sus rituales bien profundos, de mucho convencimiento, nada que la iglesia, no a la iglesia, ellos hacen sus chayas, sus pagos. Todo eso grabamos, pues todo eso hemos hecho, ¿no? Y inclusive el día en que nos despidieron, hicieron como le llaman, algo así como el cancacho, ¿no? Es sobre el carbón, le ponen la carne de un animal sacrificado con ritual, una alpaca, en ese momento sacrifica y luego sacan la sangre, la carne y lo cocen, pues. Y nos dieron esa carne, ¿no? Y el ingeniero no quiso comer, pues. El ingeniero de la UNI es de Puno, de apellido Valencia, de Puno, es puneño, pero de los pituquitos fue de Puno. Él vivía en la ciudad de Puno, estudió en el Colegio San Carlos, ¿no? Entonces, los pudientes pues, vinieron a estudiar, ¿no? En esos tiempos la UNI también era muy elitizada, no entraba cualquiera, pues. Ahora sí, el pueblo puede acceder, ¿no? Entonces él no quiso comer. Le digo, profe, coma, ¿no? Porque yo soy antropólogo y le digo por experiencia, por mi profesión, si usted no come, ellos se van a sentir ofendidos, se van a sentir mal, profe. Ustedes van a sentir que a usted no le ha agradado su estadía y todo, y usted tiene que quedar bien con ellos, ¿no? Agradecerles por todo lo que nos han hecho. Y la forma de agradecerles es comer lo que te invitan. Eso ustedes tienen que saberlo como ingenieros. Si puesto que ir a provincia, a cualquier lugar, les invitan un trago. Dice, no tomo, gracias, ya la fregaron, pues, la fregaron, no van a ser bien vistos, bien reconocidos, etcétera. Agarren y tómelo, ¿no? ¿Qué vas a hacer? No, soy mujer, tómalo, pues, te vas a morir un día, ¿no? Salvo que te inviten cosas extrañas, que una vez me invitaron en Bolivia, en Micurupaya, sangre, ¿no? Sangre de la llama, tómalo. Pucha, mira, digo, mientras no me den el corazón para morderlo,
¿no? Que esté latiendo, estamos bien, ya leo sangre, puedo tomar, ¿no? Ya me tomé un poco de sangre. Entonces, salvo que hagan esas cosas, ¿no? Que le den un corazón para que muerdan, tipo los aztecas en sus tiempos. Lo demás es posible, ¿no? Ellos no pasan de trago y comida, eso es lo que te van a invitar. Claro, la comida no es, pues, no estás en Orquis, ¿no? La comida, chuños, cosas, tienes que comerlo. Y así, pues, claro, él agarró y me dijo, pero Carlos, lo han cocinado en esa leña que no es leña, es bosta. ¿Saben lo que es bosta? A ver. Vamos, muchachos. El estómago de la vaca. Muy bien, Rojas, Anthony Rojas. Claro, es lo que las reses defecan, ¿no? Defecan en el piso y la gente agarra y lo hace secar. Cuando se seca, ese es un combustible. Se usa para las cocinas, pues, a leña. Entonces, en esta comida de despedida, usaron puro bosta. Y sobre la bosta, ahí en la bosta rojita, ahí le pusieron las carnes, ¿no? Una parrilla así de Norquis, pero estaba sobre la bosta. Entonces el ingeniero decía, pero eso es caca de animal, ¿cómo voy a comer? Pero usted es ingeniero, ya sabe que la bosta se ha carbonizado y el calor termina matando cualquier tipo de microbio que pueda haber. No, igual. Bueno, yo le recomiendo que coma, ¿no? O por lo menos haga la demanda de comer y no sé, pues métalo en su bolsillo. Eso. O sea. Entonces, muchachos, los puneños en Lima son los más exitosos. Ellos han fundado Gamarra, Caquetá, los mercados Unicachi, que deben conocer ustedes, son grandes empresarios, negociantes, los mejores, los más exitosos migrantes en Lima son los puneños de clase media, los que tienen plata están asociados en el Brisas de Titicaca, que es la peña más grande, conocida, y que tiene grandes ingresos. Eso pertenece a los de clase alta. Ahí no van los runas, porque allá también le dicen mistis y runas, o sea, mistis los mestizos de plata y los runas los indígenas, ¿no? Así se reconocen. Y en Lima también funciona así, los puneños pobres están en Villa María, en Villa Salvador, algunos, los de clase media, emprendedores, están en el Callao, en Independencia, y donde ellos demuestran todo su éxito económico son en sus fiestas, ¿no? Son fiestas, pero inmensas. Yo ayudé a organizar a un alferado, una fiesta. Se gastó $300,000 en una fiesta. Se trajo a la banda Popó de Bolivia, se trajo cantantes de moda. En esos tiempos estaba Dina Paucar, por ejemplo. O sea, un fiestón, $300,000 gastarse en una fiesta. Y el pata andaba en un station, ¿no? En su station, un blanquito todavía. Entonces, se dice que ellos tienen éxito económico en el Perú, en Lima, gracias a la feria de Alacitas. ¿Ya? La feria de Alacitas. Entonces, a ver si alguien lo revisa para la próxima semana y me cuenta qué cosa es la feria de Alacitas. Ahí estoy poniendo en el chat, feria de Alacitas. ¿Ya? Yo también voy a hacer un conversatorio este martes sobre Alacitas. Bueno, voy a hablar una conferencia sobre Alacitas. Ellos creen que por las Alacitas tienen el éxito que tienen. Entonces eso ya no confunde, eso quiebra las ideas, las leyes positivistas, pues, ¿no? O sea, una persona exitosa, así con plata, porque sabe de negocio, de comercio, que es el mundo moderno, ¿no? De mercado libre, pero a la vez cree en estas cosas fantásticas, que son las Alacitas, que son los equecos también, ¿no? Por ejemplo, ¿ya? Entonces, sobre lo que veremos un poco la crítica al positivismo, que fue muy buena en su momento, ¿no? Y influenció el desarrollo de las ciencias, inclusive hizo aparecer una nueva ciencia que es la sociología, luego va a ser la antropología, la psicología, y van a aparecer una gran cantidad de ciencias. Muy bien, muchachos. Hasta aquí entonces, ¿ya? Yo me comunico con Luigi para dejarles la tarea siguiente. También para ver este tema de las asistencias, no sé qué ha pasado, porque estamos registrando bien. Por ejemplo, ahorita voy a ir a Orce y voy a marcar la hora de salida y me sale registrado correctamente. Y así siempre me ha salido. Pero ahora estamos revisando que dentro de Orce está como que no hubiéramos hecho clases, ¿no? Están todo de cero. ¿Ya?
Muy bien. Gracias, muchachos, por su atención. Gracias, chicas. Que tengan un buen día, un buen fin de semana. Nos vemos la próxima semana. Chao. Hasta luego, profesor.